la preparación de la entrevista. Esta clase, lo que queda de clase, vamos a hablar de cómo se prepara la entrevista, o cómo nos preparamos nosotros mismos para una entrevista. ¿Ok? Pregunta para ustedes. ¿Cómo es la forma que ustedes utilizan para preparar una entrevista? ¿Cómo preparan una entrevista? Ahora en este contexto, yo he hecho entrevistas y no me queda más que buscar en la página web, por Google, información de la persona, lo que hace, su obra. ¿A quién ha Buscando entrevistado? información. Que como estoy en una revista, he entrevistado a distintos artistas visuales. Ya. Ok. Por ¿Alguien más? ejemplo, profe, para televisión el semestre pasado tuvimos que entrevistar entrevistamos a una sexóloga y primero averiguamos sobre un poco ella y después sobre qué enfoque le vamos a dar al tema. Y a través de eso le vamos preguntando y relacionando el tipo de información. Ok. Bien, sí, yo creo que súper bien lo que ustedes han dicho. La preparación, hay diferentes formas de prepararse, pero básicamente lo que tenemos que tener claro es que nosotros en una entrevista vamos a preguntar, vamos a cuestionar, vamos a analizar, vamos a plantear tesis, vamos a hacer que la otra persona entregue información que jamás haya entregado. Ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Y no es fácil, no es una tarea fácil. Y no vayan nunca a una entrevista sin estar preparados, porque la poca preparación se nota. Se nota. Y cuando nos tratan de ignorantes, se ríen de los periodistas, es porque generalmente un periodista anteriormente fue a una entrevista sin haberse preparado. ¿Ya? Un periodista tiene que estar preparado para todo. Y para eso, lo primero, antes de empezar a investigar por Google, antes de empezar a ver biografía, antes de preguntarle a los familiares, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tiene que hacer un periodista es tener cultura general. Es saber de todo, es saber dónde estamos parados. Es saber que ayer encontraron a dos viejitos muertos en el llano de Coquimbo. ¿Okay? Es saber que los casos de contagiados están llegando a niveles récord. ¿Cierto? Y cosas como esas. La pregunta del millón. ¿Estamos siempre preparados para hacer una entrevista? ¿Estaríamos preparados hoy día, ahora mismo, para entrevistar a cualquier personaje? No, encuentro que no. Yo tampoco. Aunque sea un par de horas, o un par de minutos, aunque sea 5 minutos, que le dediquemos a investigar previamente, es mucho mejor. Bueno, ya que estamos viendo video, veamos este video y comentémoslo. ¿Ya? ¿Alguien conoce a este caballero que está en pantalla? El presidente Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, profe. Sí. El CAE. Sí, este es un video histórico. ¿Profe? Dígame. Ese video es cuando apunta con el dedo a Pinochet, ¿cierto? Sí. Ah, ya, sí. Es un video histórico. Este video está dentro de la historia de Chile. O sea, el dedo de Lagos. El dedo de Lagos, justamente. Se llama el dedo de Lagos este capítulo. Y si el profe no diera tanto el jugo con el computador, sería más rápido. Ya. Espero que hayamos compartido el audio. ¿Se escucha? Lucía Santa Cruz. En medio de ese proceso surge una oportunidad histórica. Canal 13 crea un programa de debate en vivo y abre sus puertas a la oposición. Ya.
Para poner en contexto, ya que ustedes seguramente no estaban vivos en esta época, eran muy pequeños, esto se da en el contexto del plebiscito para para derrocar a la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Ya? Esto fue a finales del año, de la década de los 80, en 1988. Me imagino que ustedes nacieron después. ¿Nacieron después o no? ¿Alguien nació en el 88? No. 10 años después. 10 años después. Bueno, ya ninguno de ustedes había nacido. Pero es una época histórica en el país de tratar de terminar con una dictadura. Entonces, hasta ese momento los que se atrevían a hablar o a oponerse públicamente corrían el riesgo de desaparecer para siempre. Desaparecer en el mar, desaparecer en el desierto, porque fue un periodo sangriento en la historia de nuestro país. Y en ese contexto se llegó al plebiscito, y previo al plebiscito se dieron esta ronda de entrevistas. ¿Ok? Una oportunidad histórica. Canal 13 crea un programa de debate en vivo y abre sus puertas a la oposición. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Por su vicepresidente. El 25 de abril de 1988, el Partido por la Democracia es invitado, con su presidente a la cabeza. Son 4 dirigentes que se han preparado durante días. Nos preparamos y efectivamente hicimos un set idéntico al del Canal 13. Preparamos periodistas que nos sacaron la mugre pregunta. ¿Qué sectores políticos están en el Partido por la Democracia? Apenas comienza el programa, Lagos habla con firmeza. Este es un partido de chilenos y chilenas. El llamado que usted hizo fue a chilenos y chilenas. A chilenos y chilenas. Vivirlo desde al frente de él, como estamos los dos ahora, con una mesa al medio, y fue bien tremendo, en pleno gobierno militar. Él nunca había ido a la televisión. Hay que pensar en esto, que hace tan pocos años. Centro y izquierda, como fuimos en el pasado. Siempre ha quedado la duda de cuán planificado estaba lo que Lagos va a hacer hacia el final de ese programa. Cuando él se sienta, justo frente a mí me toca, él pregunta, ¿cuál es mi cámara? Entonces le dijeron, la 3. ¿Cuál es la 3? Esa. Entonces, ¿cómo sé yo cuando me está enfocando a mí? Porque se prende una lucecita. Y creo que esas preguntas apuntaban a que él iba a aprovechar ese momento. Pero por lo menos los que lo rodeábamos no sabíamos que él iba a hacer lo que hizo. El programa tenía 3 partes. Entonces, al término de la segunda parte, yo todavía no había logrado colocar las cosas que quería colocar. Entonces, vino la hora y digo, bueno, aquí tenemos 9 minutos. Y el director del programa dice, no, nos pasamos mucho en los otros, este final es solo 6 minutos. Y yo me enojé. Y esa es la razón por la cual cuando usted se fija en la grabación, apenas parte el programa, yo me voy directo a la cámara y hago lo que hago. Mucha gente en este país se pregunta qué pasaría la noche del no. Es el inicio del fin de la dictadura. Y más importante, creo indispensable que en ese momento el país tenga claro que habremos impedido que el general Pinochet esté 25 años en el poder. El general Pinochet no ha sido claro con el país. Primero dijo usted, general Pinochet, que había acá metas y no plazos. Después, general Pinochet tuvo plazos y planteó su constitución del 80. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos.
Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, Chileno, algunos nunca ha estado así. Y yo trataba de interrumpirlo, decía, señor Lago, cada vez más fuerte, señor Lago, y por último le digo, Ricardo, en mi desesperación de que se estaba realmente lanzando en una cosa que yo sabía que no iba a pasar y no advertía. Ricardo, aquí lo que usted va a tener que responder, y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo y que yo el lo país quiere emplazaría saber... a que hiciera, Raquel, usted me va a excusar. No, es que hablo por 15 años de silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada civilizadamente a través del triunfo del no. Te escucho. Yo dije, este va a ser el último programa. La Lucía Santa Cruz, como había vivido en Inglaterra, no conocía otra cosa que la libertad. Y me decía, ¿cómo se te ocurre? No, dije, algo va a pasar aquí, algo va... Y la verdad es que hubo una verdadera conmoción pública. Hay que estar con el general Pinochet en La Moneda, comandante y jefe del ejército, y imaginarse el impacto. ¿Qué recuerdo yo? Un susto espantoso, o sea, casi me caí del sillón cuando lo digo, como apuntaba Pinochet y todo el cuento, ¿verdad? No alcancé a sentir nada más que susto. Yo estaba en ese tiempo siguiendo un curso para hablar en público, porque aunque no lo parezca, soy súper tímida. Entonces fui al día siguiente a la clase y le dije, profesor, llegué un poquito antes y le dije, fracasé rotundamente anoche, no fui capaz de manejar la entrevista, porque lección número uno es la que pregunto, uno es el que manda, uno es el que conduce. Entonces me dijo, nadie habría sido capaz de pararlo, nadie. Las palabras de Lagos provocan euforia en la oposición e indignación en las autoridades. ¿Comentarios, señoritas, señoritos, jovencitos y jovencitos? ¿Qué les parece? Para ese periodo, profe, creo que Lagos, a diferencia de lo que soy, fue un valiente. Sí. ¿Algún otro comentario, señoritas? Qué fuerte que la Raquel Correa haya dicho gobierno militar. Y para Sí, me fijé lo mismo. Ah, sí. Que ya... Eso dice muchas cosas. Sí, dice mucho cuando uno dice dictadura o gobierno militar, dice el tiro de que... Sí. Bueno, ahora Raquel Correa, al inicio de los talleres, ¿se acuerdan que le hice un ejercicio de una entrevista que había hecho Raquel Correa? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Recuerden que si no Sí, quieren profe. hablar, pongan la manito, reacción, algo para Sí, que... profe. Sí, profe. Deme un segundito que voy a... Ah, no. Todavía estoy grabando. Bien. ¿A ustedes les quedó claro que Raquel Correa no era una periodista que no se preparara para una entrevista? Era una periodista que sí se esforzaba y sí hacía el trabajo profesional que requiere una entrevista, sobre todo cuando hay varios entrevistados, hay un panel, y cuando son temas históricos como fue este del plebiscito del año 88. No obstante, toda la preparación que tenía Raquel Correa, la entrevista se les fue de las manos. ¿Estaba preparada? ¿Ustedes qué creen? ¿Estaba preparada para esta situación? Es que como ella misma dijo, nadie estaría preparado, creo yo. Claro, yo creo que fue una situación que salió de contexto. ¿Cómo eso, Lilian?
en el sentido de que ella puede haber estado, pienso yo, muy preparada en cuanto a conocimientos para la entrevista, pero digamos, la interrupción, ¿cierto?, que hace Ricardo Lagos es de alguna u otra forma se salió de contexto porque nadie lo esperaba. Quizás nadie pensaba que él iba a dirigirse, ¿cierto?, frente a la cámara así, de esa forma. Entonces, quizás como por esa razón nadie lo pudo como detener, controlar, como dice ella misma en la entrevista. Pienso yo. ¿A cuánto? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? No, profe. ¿A cuántos de ustedes le gustaría estar presente en una entrevista que tal vez cambió la historia de Chile? Tal vez en esta entrevista cambió el curso de la historia de Chile al haber, porque es un punto de inflexión entre lo que era una posición asustada, debilitada, y que pasó a ser una oposición envalentonada después de esta entrevista. ¿A cuántos de ustedes les gustaría participar en algo así? A todos, yo creo. Sí, a todos, igual creo. Ok. Entonces, si quieren lograr algo así, tienen que trabajar, y si quieren trabajar en eso, lograrlo, tenemos que, independientemente de que un entrevistado se nos vaya de las manos, tenemos que prepararlas. Tenemos que llevar una entrevista desde principio a fin. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. Una buena entrevista se da por el tiempo que nosotros le dedicamos a prepararla. Mientras más preparación, más tiempo le dediquemos a la preparación, de mejor calidad resultará nuestra entrevista. ¿Ok? Entonces, la calidad de una entrevista tiene que ver con el tiempo que le dediquemos. Obviamente, si trabajamos en un medio donde tenemos que entregar muy rápidamente y tenemos muy poco tiempo para investigar o para entrevistar a nuestro personaje, la calidad obviamente no va a ser la adecuada. Siempre va a ser una cosa hecha a la rápida. Siempre se va a notar cuando una entrevista poco preparada está hecha a la rápida. ¿Okay? ¿Y cuáles son las características de un buen entrevistador? Si bien la calidad de la entrevista va a estar sujeta al tiempo que le dediquemos, también tiene que ver la calidad del periodista. ¿Qué características de ustedes personales tienen para enfrentar una entrevista, aunque se les salga de las manos? Acá les puse una foto de otro personaje que también de la cual hemos conversado acá en la sala, que es Oriana Fallaci. Algunos de ustedes incluso leyeron el libro de Oriana Fallaci. Y ella, dígame, Valentina. No, nada. Okay. Que sí había leído el libro. Sí. Bueno, ella tenía estas características que les voy a mencionar. La primera de ellas es que ustedes tienen que ser personas cultas, tienen que saber de todo un poco, tienen que saber actualidad, tienen que saber dónde están parados, tienen que saber lo que está pasando en el mundo. ¿Ok? Tienen que saber de todo un poco, no tan solo de su especialización, tienen que saber de música, tienen que saber de deporte, tienen que saber de literatura, tienen que saber de arte, tienen que estar preparados en todo, para ser un buen entrevistador. Si quieren ser entrevistadores, entrevistadores de viaje, especialícense en viaje y hablen mucho de viaje. Si quieren de deporte, pueden ser fanáticos de algún deporte y hablar mucho de ese deporte. Pero si los sacan de esa zona de confort, no creo que sean buenos periodistas hablando de política, por ejemplo. Tienen que saber de todo. De ciencia, política, filosofía. Temas que
que a lo mejor a muchos no les gustan. ¿A quién le gusta la filosofía? ¿A alguno de ustedes le gusta la filosofía? ¿Le gusta la ciencia? Sí. ¿Sí? Ujú. Y bueno, también tienen que saber de tema económico. Por lo general los periodistas, los jóvenes que estudian periodismo es porque no les gusta el tema de números, no les gusta el tema de las matemáticas. ¿O sí? ¿A alguno de los presentes les gustan las matemáticas? No. ¿Sí? No, por favor. Conmigo no. Bueno, para ser un buen entrevistador, lamentablemente también tienen que saber de lo que está pasando en la economía del país, del mundo, la implicancia y cómo está influyendo en el mundo. Eso lo hacen unas personas más cultas. ¿Ok? No, a lo mejor no tienen que saber el detalle de cuánto se reajustó la tasa de política monetaria. A lo mejor eso no es necesario. Pero sí saber, por ejemplo, que la inflación, cómo está el país en la inflación, cómo está el Producto Interno Bruto, cómo está el empleo. Ahora, ahora, en este contexto de pandemia, ¿es importante hablar del empleo? ¿Sí o no? Del desempleo. ¿O empleo o desempleo? Yo creo que sí. Sí, profe. ¿Sí? En cierto punto sí. ¿Sí? Entonces, hay que saber un poquito de todo, ¿ya? Porque si, como la compañera recién dijo, van a salir una pregunta espontánea, esa pregunta espontánea sale y le hace sentido una vez que ustedes saben de algo que se conecta en su mente. Ujú. Entonces, para ser un buen periodista, ustedes tienen que saber de todo. Y para saber de todo, tienen que leer libros, ver películas, saber de obras de arte, hacer investigaciones, no sé, sistematizar todo ese conocimiento cultural que existe y llevarlo a su vida. Esa es la forma de hacerlo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que estén preparados al día a día. Al día a día. El día a día es aquello, es la calle. Es cuando ustedes los mandan a hacer una entrevista y no tienen ni menor idea de lo que van a entrevistar, pero sí saben ya de cultura, de lo que está pasando en la economía, de lo que está pasando en la política, de lo que está pasando en la sociedad, ya van con una base que les va a permitir desenvolverse de mejor manera en una entrevista. Sobre todo si es que de repente estaban esperando un entrevistado top y se lo encuentran en la calle de improviso. Y tienen que entrevistarlo y no pueden perder la oportunidad. A lo mejor van viajando en un avión y se lo encuentran en el aeropuerto. Y justo era la persona que andaban buscando durante mucho tiempo y lo tienen ahí. Es poco probable que tengan tiempo para preparar una buena entrevista, pero sí el conocimiento, sí el estar preparado con una buena base de temas de actualidad, una buena base de temas de política, una buena base de temas de economía, una buena base de temas sociales, les va a servir para hacer una buena entrevista. ¿Les hace sentido eso o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Algún comentario respecto a eso? Para no sentirme tan solo, porque me siento solo. Me siento solo y abandonado. O están cansados, o están aburridos. Yo... Es la hora. Es la hora, profe, sí. ¿Es la hora? El clima igual. Sí, porque podríamos dejar hasta aquí nomás entonces la clase para que podamos conversar de esto en la próxima clase. ¿Ok? Ok, profe. ¿Sí? Entonces, Profesor, tengo una duda cuénteme. con respecto a la evaluación que es sobre teoría.
Ajá. ¿Esa cuándo es? ¿En junio, julio o agosto? A ver. Tenemos en junio, el 25 de junio. Ah, ya. 25 de junio y tiene una ponderación de un 30%. La entrevista temática, que va a ser la segunda nota, me la tienen que entregar el 28 de julio y tiene una ponderación de un 35%. Y la última es la entrevista de semblanza, que está agendada para el 13 de agosto y también tiene una ponderación de un 35%. Ya. ¿Okay? Ya, entonces, para la próxima clase vamos a partir de la preparación del día a día, que es muy interesante. Ay, ¿cómo paro aquí esto? Ya. Ok. Eso, no sé si